Si la pregunta es si Argentina es un país racista, sí, claro que lo es. Es un país profundamente racista, con un rasgo curioso que es un país racista cuyos discursos dominantes, sin embargo, afirman que es un país sin razas, ¿no? Es un país que afirma que es un país blanco, que no hay otras razas, y sin embargo, en las conversaciones cotidianas es constante el insulto hacia los negros, ¿no? Se supone que no existen y sin embargo están muy presentes en las interacciones cotidianas, ¿no? Importante de todos modos entender de qué se trata el racismo en Argentina, cómo es, cómo se organiza. Cuando uno dice racismo, uno se refiere, digamos, a cualquier afirmación de que algún rasgo de la personalidad, cultural, psicológico, de valores, se transmite a la descendencia por algún mecanismo físico, ¿no? Por sangre, por semen, por genes, por cualquier mecanismo físico que sea. Cualquier idea en ese sentido es lo que llamamos racismo. Argentina es entonces sin duda un país racista, pero es importante entender los rasgos particulares que tiene el racismo en nuestro país, cómo se organiza, cómo se estructura. Estamos más acostumbrados a pensar el racismo según lo que sucede en los países del norte y particularmente el racismo norteamericano, y en Estados Unidos el racismo se organiza en un sistema que es bastante diferente al nuestro, ¿no? En Estados Unidos el sistema de jerarquías raciales es lo que se llama un sistema polar, un sistema en el cual se supone que hay dos razas, hay dos grandes razas, blancos y negros. Se supone que esas dos razas, y así se autodenominan blancos y negros en Estados Unidos, se autodefinen como razas, se supone que esas dos razas son grupos separados, discretos, perfectamente delineados, sin contacto, preferentemente sin mezcla uno con otro, y se define el ser blanco o ser negro en Estados Unidos por un criterio de pureza, ¿no? Funciona lo que allí se llama la regla de la gota de sangre, y que afirma o afirmaba, hoy ya está un poco en desuso, pero así se organizó el sistema allí, afirmaba esta regla de la gota de sangre que se define como negro cualquier persona que tenga una gota de sangre negra, por lo cual blanco es solo aquel que es, se supone, puramente blanco, y no importa tanto el fenotipo, el modo que luzca una persona que tenga una gota de sangre africana, pertenece a la raza africana, ¿no? En Argentina la organización de las diferencias étnico-raciales es bastante diferente. Argentina pertenece, digamos, al gran sistema étnico-racial de América Latina, que no se organiza en un sistema polar de dos polos, blanco-negro, sino más bien se organizan las diferencias en el espacio latinoamericano como un gradiente de colores. Un gradiente de colores en el cual hay múltiples categorías que indican cuál es el color de una persona. Son categorías que no delimitan grupos perfectamente recortables, son más bien categorías ambivalentes, ambiguas, que se solapan unas con otras, que se superponen. Por dar un ejemplo, en Argentina la categoría muy propia del Cono Sur, la categoría de morocho, ¿no? Morocho puede ser o definir una persona de tez oscura, pero también puede ser definir solamente una persona de pelo oscuro, sin tener ninguna tez en particular oscura o amarronada. Es una categoría que ambivalente, que se superpone, es típica del escenario latinoamericano. Esta diferencia en cómo se organiza el sistema de jerarquías raciales tuvo consecuencias y implicancias muy concretas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el racismo fue un sistema institucionalmente organizado justamente alrededor de la idea de pureza. En Estados Unidos hubo toda una serie de leyes llamadas las Jim Crow Laws, las leyes de Jim Crow, orientadas a mantener a las razas separadas, leyes que hacían que blancos y negros tuviesen espacios diferentes, viajasen en partes distintas de los transportes públicos, tuviesen espacios de recreación segregados, e incluso leyes que prohibían el matrimonio
interracial. Estas leyes estuvieron en vigor en Estados Unidos hasta la década de 1960 y el último estado norteamericano que abolió la prohibición del Estado de casarse entre blancos y negros fue Alabama en el año 2000. Fíjense qué tarde, ¿no? En América Latina la organización del racismo ha sido muy diferente. No hay presunción o expectativa de que no haya mezcla. Al contrario, es un racismo que se estructura en torno de la idea de mezcla. En América Latina por ello no hubo nunca un sistema legal, formal, de segregación racial como hubo en Estados Unidos. Esto ha sido muy raro en el espacio latinoamericano. Se ha organizado, en cambio, las jerarquías étnico-raciales en torno de, digamos, una pigmentocracia, un gradiente de las diferencias de color de piel y las equivalencias que eso tiene en el valor supuesto de una persona según qué color de piel tenga o qué rasgos faciales tenga esa persona, ¿no? Pero no de manera entonces formal, no ha sido un régimen de segregación legal, con fuerza legal, ¿no? Argentina, como les decía al comienzo, es un caso especial dentro del escenario latinoamericano. Es un país que, a diferencia de otros países de América Latina, sus discursos oficiales han afirmado que es un país sin razas, es decir, un país blanco en el que todos somos blancos, donde no hay otra raza que no sean los blancos europeos. El corolario de este es que supuestamente no hay negros en Argentina. Por supuesto esto es racista en sí mismo porque niega la presencia de una población afroargentina, que la hubo y la hay siempre, y este discurso oficial la barre de la escena. Pero es interesante que esta afirmación, según la cual los argentinos somos todos blancos, se afirma, adquiere solidez al costo de definir blanco de una manera muy amplia. Cuando vienen norteamericanos a la Argentina, ellos ven, el ojo de un estadounidense está entrenado para ver como negros, para percibir como negros a una cantidad de personas que en Argentina no percibimos como tales, ¿no? Que percibimos como una persona blanca, solo que un poco morocha, con la tez un poco más oscura, con los rasgos digamos particulares, pero no asociado a lo africano. Para un norteamericano es evidente que hay afroargentinos por todas partes y nosotros en Argentina tendemos a verlos menos de lo que de hecho están presentes, ¿no? En nuestro país, negro ha sido utilizado como un término de desprecio, muchas veces asociado, o en general asociado en verdad, a un modo de desprecio que es de base clasista. Se utiliza negro normalmente para despreciar a lo plebeyo, para despreciar a lo pobre, a la clase baja, y es una categoría que en nuestro país se aplica a personas con diferentes fenotipos, incluyendo personas que pueden ser de tez perfectamente clara y blanca, ¿no? En Argentina incluso está esa expresión que utilizamos según la cual hay negros de alma, ¿no? Gente que el insulto no refiere a la pigmentación ni a la piel ni a los rasgos físicos, refiere a una actitud moral, una actitud cultural, ¿no? Es decir, es un insulto que básicamente tiene una función clasista y por supuesto se hace por vía de una alusión racial, que es esta de el insulto racial, ¿no? Por lo que sabemos, desde fines del siglo XIX comenzó a hacerse extensivo el tipo de desprecios que antes se aplicaba puntualmente a los afroargentinos, se empezó a hacer extensivo a todas las personas de clase baja, independientemente de su color de piel, ¿no? Hay algo interesante, con esto termino, que es que en nuestro país este discurso oficial blanqueador, el discurso según el cual somos un país blanco y europeo, no ha sido un discurso hegemónico. Es decir, es un discurso oficial en el sentido de que ha sido patrocinado por el Estado, es seguramente un discurso dominante en el sentido que tiene una pregnancia muy poderosa, pero es un discurso que ha sido en distintos momentos de nuestro país contrarrestado por discursos que han tendido a la revalorización de lo popular, muchas veces invirtiendo
la carga negativa que se asocia al término negro, invirtiendo la carga negativa que se asocia al tener piel morena y al contrario convirtiendo lo moreno en emblema de orgullo popular y emblema, digamos, de lo auténticamente argentino eh, y popular, ¿no? Esto ha sido canalizado por diversos movimientos políticos a lo largo de la historia, por algunos fenómenos culturales también, e incluso nuestro vocabulario es interesante porque en el modo que utilizamos la apelación negro puede ser tanto un insulto como también un término afectuoso. En nuestro país también utilizamos negro, negrita, negrito como un modo de transmitir un sentido de afecto e intimidad entre nosotros y nosotras. Interesante también en este caso que le podemos llamar afectuosamente negrito o negrita a alguien que no tenga tez morena, ¿no? Es entonces esa ambivalencia, negro como término reivindicable, término de afecto, o negro como término de desprecio, como forma de canalizar alguna agresión hacia las clases bajas. Ambas formas conviven en nuestro país, ¿no? Y lo que es también llamativo es que el desprecio racista eh, ha tendido a acentuarse en aquellos momentos en los cuales las clases populares ganaron un protagonismo visible en la vida política, ¿no? Hubo un fuerte desprecio hacia los cabecitas negras en la época del peronismo, esto todos lo conocen. Algo que se recuerda menos es que también se despreció como negros a los seguidores de Irigoyen antes que Perón. De Irigoyen se decía que era un líder de los negritos, y con Perón eso se hizo mucho más fuerte, y en épocas más recientes también con la emergencia del movimiento piquetero en la década de los 90 y hasta el día de hoy, hay una ola también fuerte de desprecio clasista barra racista que combina entonces esos motivos de jerarquía, el de clase y el racial. Sí, bueno, me parece que el racismo en un sentido es como, se parece mucho al patriarcado, o el patriarcado se parece al racismo en un sentido que es que en Argentina si uno va a una reunión, a una asamblea, si pregunta en internet que levanten la mano todos aquellos que son machistas, nadie se considera machista. Los varones no se consideran a sí mismos machistas, sin embargo, el patriarcado existe, ¿no? La desigualdad de género existe. Y con el racismo pasa algo parecido. O sea, uno le pregunta a los argentinos, a las argentinas, si se consideran racistas y nadie se considera racista. Pero, como decía Ezequiel, digamos, aparecen una cantidad de formas de discriminación muy, muy potentes. Por ejemplo, esta idea de que la Argentina es un país sin negros y sin indios es una idea profundamente racista porque está demostrado, ¿no?, que más de la mitad de los argentinos tuvieron alguna ascendencia indígena en algún momento, es decir, que somos un país que es producto de muchas mezclas y como bien señalaba Ezequiel, cualquier persona que esté entrenada para mirar con ojos de otras culturas, como puede ser Estados Unidos o Brasil o muchos otros países, se va a dar cuenta de que hay una disociación muy fuerte en la Argentina entre los rasgos biológicos y las clasificaciones sociales de ese tipo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido, retomando un poco lo que decía Ezequiel, personas que sí son claramente descendientes tienen ancestros africanos, claramente, y que se han blanqueado y aparecen, funcionan socialmente como blancos, porque tiene que ver más con la pertenencia de clase en ese sentido, o con el funcionamiento cultural, que con una cuestión biológica. Y personas que pueden ser perfectamente, tener solamente ancestros blancos y que sin embargo funcionan o son clasificados como negros, ya sea por su lugar social, por su lugar cultural, por su lugar político. También hay un profundo racismo
dirigido hacia los inmigrantes de los países latinoamericanos. Hay toda una historia, en algunos momentos se ha reactivado a finales del siglo pasado, en algunos momentos de este siglo, la idea de que hay una invasión, ¿no?, de bolivianos, paraguayos y inmigrantes latinoamericanos. Cuando uno mira las estadísticas es muy claro que la inmigración desde otros países latinoamericanos hacia la Argentina empezó en el siglo XIX y se mantuvo bastante constante, desde el siglo XIX y en distintos momentos del siglo XX hasta ahora, es bastante constante, solo que en los momentos de crisis ese tipo de fantasmas son asusados muchas veces como chivo expiatorio, ¿no?, para tratar de desviar los factores estructurales. Y me parece muy importante esto que decía Ezequiel al final, porque efectivamente hay una dimensión política crucial del racismo y de la forma del racismo en la Argentina. Yo intenté mostrar que no se puede comprender la política argentina en distintos momentos sin entender que es una sociedad constitutivamente racializada en ese sentido y racista en ese sentido, ¿no? Nosotros solemos escuchar, o incluso a veces decimos esta frase de que en la Argentina no hay negros, y sin embargo es muy habitual, ¿no?, escuchar que todos los que viven en una villa miseria son negros, todos los que están en los sindicatos son negros, todos los que van a una marcha popular son negros, todos los hinchas de Boca Juniors son negros, todos los peronistas son negros. Si uno suma a los peronistas con los hinchas de Boca Juniors, más los pobres, más los que están en los sindicatos, da la mayoría de la Argentina. O sea, en la Argentina no habría negros, pero la mayoría terminaríamos siendo negros de una manera o de otra, digamos, ¿no? O sea que hay realmente un racismo en estos usos, en el lenguaje, que tiene una potencialidad muy fuerte para estructurar relaciones sociales, relaciones políticas, para generar estigmatizaciones, para acicatear esto que en algunos momentos se llama grieta, pero que en realidad tiene que ver con conflictividades de mucho más largo plazo, y que opera de manera muy relevante en la Argentina, y creo que todo esto que decía Ezequiel, esto que estamos reflexionando, es clave para poder pensar, ¿no?, qué tipo de lenguaje, qué tipo de clasificaciones queremos usar y qué implicancias tienen esas clasificaciones si lo que queremos es construir una vida democrática, una cultura democrática donde las conflictividades sean sobre ideas, sobre proyectos y no sobre clasificaciones estigmatizantes. A mí me parece muy, muy interesante de, del trabajo de Alejandro, cómo él mostró esa relación dialéctica que hay entre, por un lado, la invisibilización de lo negro, la idea de que en Argentina no hay negros, y cómo se vincula con lo que él llamó en algunos de sus trabajos la hipervisibilización de lo negro, ¿no? Todo lo contrario eh, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo se invisibiliza y en determinados momentos aquello que es invisible, aquello que no es perceptible a los ojos, de pronto adquiere una visibilidad tal que ocupa el centro de la escena, ¿no? El caso del 17 de octubre, y no solo del 17, sino de muchos años posteriores, es bien relevante, ¿no? Porque muchas personas que jamás fueron peronistas, pero que fueron testigos de aquellas épocas y que pretendieron de alguna manera reflexionar, eh, decían, ¿no? Bueno, nosotros no sabíamos que esta gente existía, y de pronto el 17 de octubre los vimos ocupar las calles de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que ellos pensaban que era una ciudad completamente blanca, completamente europea, eh, y de pronto vieron marcianos, lo escribieron así en sus libros, ¿no? Pensamos que eran marcianos, extraterrestres, que hablaban otra lengua, que vestían ropas de otro tipo, no sabíamos que esa gente existía, ¿no? Y bueno, eso evidentemente es lo que en antropología se llama falta de reconocimiento de la existencia del otro, ¿no? Es un ejemplo como muy obvio, pero esa falta de reconocimiento de la existencia del otro, no necesito ser el otro, pero necesito reconocer que el otro existe para poder dialogar, para poder construir una vida en común, una vida en comunidad, una vida con diferencias. Eso fue muy persistente, ¿no? Y realmente
creo que es muy poco feliz que durante muchos años se fue negando, ¿no?, ese racismo de distintas maneras. Por un lado diciendo, no, nosotros somos mucho mejores que otros países porque acá no hay racismo, porque acá no hay razas. Esa fue una forma muy clásica. Otra forma fue decir que los cabecitas negras, entre comillas, era una forma simpática y cariñosa de referirse a esos obreros, obreras que ocuparon la ciudad en aquellos días y que después tuvieron un gran protagonismo en la vida política y en la vida urbana también y en la vida social de la Argentina, ¿no? No veo nada cariñoso, digamos, en una forma estigmatizante, denigratoria, que evidentemente intentaba construir una barrera social, ¿no? Y tal es así que esto que decía Ezequiel al principio sigue vigente hasta hoy. Hoy no se usa el término cabecita negra, pero el término negro, negro de alma, etcétera, y todas las variantes que se usan en el lenguaje están completamente presentes y están totalmente desligadas muchas veces de los rasgos biológicos, y eso es un tema secundario, pero lo central es que son denigratorias e intentan deshumanizar e inferiorizar al otro, ¿no?, o a la otra.